Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta tarde-noche del 17 de junio de 2025, es un placer saludarles y compartirles un poquito más sobre mi vida personal, sobre estos testimonios que pues comparto con muchísimo agrado, con muchísimo gusto, porque son milagros que Dios hizo en mi vida, que Dios me escuchó en mi desolación, en mi soledad. Dios escuchó mi voz, mis plegarias. Entonces yo lo mínimo que puedo hacer es pasar un poquito de esa fe que yo tuve, que yo me aferré a que Dios me escuchara, a que Dios escuchara mis plegarias, mis oraciones y me socorriera en aquella situación que siendo tan joven llevábamos esa situación pues en nuestras espaldas, de nosotros, nuestros hermanos, mis hermanos pues y yo, la situación de que a temprana edad mis padres se nos enfermaran y tuvimos que cambiar de lugar. Les he comentado en otros videos pues nuestra trayectoria, nuestra vida en el campo. Y bueno, las cosas cambian de la noche a la mañana, las cosas sin tú darte cuenta, sin esperarlo muchas veces, tanto para bien como para mal. Dios actúa de una forma inesperada en nuestras vidas y nos tocó cambiarnos de lugar. Entonces, pues al hacer esos cambios también vinieron cambios pues en la familia, en la situación económica, en saber que siendo mis padres gentes de campo, tan trabajadores, tan madrugadores, tenernos que cambiar a un lugar donde era todo tan diferente, para nosotros eran situaciones nuevas, personas, gentes nuevas, pues con otras mentalidades, con otras formas de hacer las cosas. Así como encontramos gente muy noble, gente buena, gente pues de buen corazón, que nos tendieron su mano, también pues luego te topas con gente muy fría, gente que te ve hacia abajo. Entonces pasamos por muchas cosas. Tengo mucha resistencia para siempre que voy a llegar a este momento de poder compartir un poquito más de ese cambio que hubo del campo a la ciudad. Hay mucha resistencia en mí. Hay mucha resistencia. No quisiera recordar ese dolor, todo eso que sufrimos, lo que padecimos, que no fue un día ni dos, que fueron meses de angustia, fueron años de espera. Aquí tienes que aprender a ser paciente, aquí tienes que aprender a ser, no cabe duda, o sea, a dejar las cosas en manos de Dios, hacer lo que está a tu alcance, lo que tú alcanzas a comprender, pues en lo que debes actuar, cómo hacer las cosas y todo aquello, pero es duro ver a tus papás enfermos, ver a tus papás ya no en su campo, ya no en su ámbito, cambiar en muchos sentidos, pues la ciudad es otra cosa. Y cuando pues imagínense ser los jefes de familia y sentirse en ese estado, pues de estar a expensas de lo que nosotros pudiéramos hacer, las decisiones que nosotros, aún siendo tan jóvenes, tan chicos, teníamos que tomar, decisiones serias. Entonces, no hubo, o sea, ahí ya se acabó nuestro tiempo en cuestión de juventud. Nos dedicamos, mis hermanos y yo, pues los que estaban estudiando, pues a sus estudios y atenderlos cada quien en lo que podía, en los tiempos que pues les quedaban de alguna forma, pues era atender pues a mis papás. Cada quien en la forma que podía, pues sacábamos la situación adelante y hubo mucha pobreza, hubo soledad, porque la gente se va. O sea, cuando hay situaciones de salud, pues de problemas de salud, te van dejando solo. La gente sí se reporta, yo no digo que no, pero no es lo mismo a ir un ratito y bueno, pues claro que se agradecen esas visitas tan rápidas, ¿verdad? Se agradecen, claro que sí, pero bueno, en fin, de todas maneras, pues se van y te quedas solo con tu tristeza, te quedas solo con tu angustia, con esa situación, no saber cómo resolverla, porque cuando está en juego la salud, el corazón se te achica, el corazón se comprime de tristeza, de no saber cómo poder solucionar la cuestión de salud en tu familia, en tus seres queridos, pues en tus padres,
y que al mismo tiempo sucediera. Para conocer a Dios como hoy lo conozco, tuve que pasar por muchas situaciones, no nada más yo, pues, o sea, pero tengo que hablar de manera personal. Yo sé que mis hermanos y mis hermanas sufrieron igual, que todos hicieron lo que pudieron, lo que estuvo a su alcance para colaborar con esta situación, pero estuvimos de verdad, o sea, prácticamente Dios nos levantó de las cenizas, sacó adelante nuestra situación de la mejor forma, pero no hay palabras para expresar lo que se vive en ese trayecto, en esa trayectoria pues que tú vives, que tú estás pasando por esos momentos y no es poco el tiempo. Hay que ser pacientes. Bueno, así fue como a nosotros nos tocó y fue muy, muy difícil, muy complicado vivir en vecindad, por no darnos el tiempo, por ignorancia, si ustedes quieren, por falta de conocimiento, por falta de acuerdo, por, por falta de apoyo también. No había más, o sea, era como que no había tiempo, era limitado todo. Un buen salario no lo había, eran muchos los gastos, nos rebasaban los gastos, era, era muy complicado y muy difícil, no tengo las palabras pues, y quiero dar testimonio de esto, de que Dios es tan grande, que nos escuchó, que, que nos sacó pues de esa situación. Y es increíble, se podría decir que es increíble lo que Él logró hacer con levantarnos nuevamente en cuestión de salud, en cuestión de familia, en cuestión de trabajo, de una mejor forma de generar ingresos, que Dios es maravilloso, que Dios nos escucha, nos cuida. Y bueno, lo que quiero es explicar que para llegar al momento de poder tener una experiencia pues más real de lo que es Dios en nuestras vidas, de poderlo ver con los ojos cerrados, de poder ver el divino rostro, poder ver a nuestro Señor Jesucristo, poder sentir el amor que te envuelve, el sentir que Dios te cuida. Para llegar a esos momentos se tuvo que pasar, ahora sí que por una noche muy oscura, por noches oscuras, no una noche, por noches oscuras del alma, por sentirte solo, por sentirte, o sea, sentirte sin saber qué hacer, sin saber cómo resolver las situaciones que nos estaban pasando y con poca experiencia y con muchas responsabilidades. No tenía, en mi caso, voy a hablar en mi caso, yo sé que todos lo sufrimos y padecimos esa situación, pues, pero no nos hicimos un lado, todos hicimos lo mejor que pudimos para sacar adelante a mi papá, a mi mamá, de esa situación, pues, en la que los dos al mismo tiempo se nos enfermaron. Y había mucha carencia, mucho frío, mucha soledad, eh, así, o sea, vivir en una vecindad, no tenía que ponerme, no había, se hacía muchísimo frío, que no estábamos muy acostumbrados a que fuera tan frío, pues el invierno, pero no había chamarra, no había abrigo y mucha soledad y mucha tristeza en el alma. No es fácil, no es fácil, no es fácil, no es fácil. O sea, Dios me ama tanto, me quiere muchísimo y Dios me cuida hasta la fecha, pero no ha sido un camino fácil desde chiquita. Desde chiquita tuve muchas situaciones por las que fui pasando, pues, y agradezco a la vida, agradezco a Dios, pues, que me ha abrazado, que me ama, Dios me escucha y me cuida y me acompaña, pero es porque nunca me solté de su mano, es porque nunca dejé de creer en Él, nunca dejé de confiar en su amor, en su bondad. Eh, Dios me ha hecho milagros maravillosos. Así, yo me la pasé llorando, yo creo que la mitad de mi vida y me la he pasado llorando por situaciones así que me han ido pasando. Había una compañera que quiero muchísimo, que ella fue una de las personas que para mí pues fueron ángeles en el camino que Dios puso pues en mi vida. Y ella fue como una hermana para mí. Eh, Fue muy, muy bonita compañera. Me enseñó muchas cosas. Ahí conseguimos pues tener de alguna forma su apoyo de ella. Eh, no tenía hermanas y nosotros fuimos como su familia también, o sea, así como ella fue nuestra compañera, nuestra amiga, nuestra hermana,
digo nuestra porque mis hermanos iban a recogerme todas las noches y a ella la encaminábamos, la llevábamos hasta el autobús, hasta acá que tomara el camión para que ella pues se fuera a su casa. Y luego ya pues mis hermanos, a quien le tocara pues ir a recogerme, nosotros pues nos íbamos a nuestro hogar, a nuestra casa. Y siempre fueron pues tiempos muy bonitos en cuanto a amistades con las personas que supieron pues también tendernos la mano, así como igual nosotros pues correspondíamos a esa forma de con las personas que encontramos pues que fueron muy nobles y de buenas intenciones pues encontramos gente buena, pero las necesidades eran tantas, las situaciones adversas eran muchísimas. Y me acuerdo que la menciono porque cuando mi papá se iba a Torreón, que se lo llevaban pues a seguirlo atendiendo, ya no en esta ciudad, sino que tenían que viajar a otras ciudades. Mis hermanos, como les digo, uno de mis hermanos, el que estudiaba, pues él dejaba los estudios para irse con mi papá. Mi hermano, el que estaba en el campo, en el rancho, se venía para irse a llevar a mi papá, pues a que lo siguieran atendiendo en otras ciudades, pues. Entonces, en ese tiempo no había teléfonos celulares. Eh, entonces, para yo tener noticias de cómo iban las cosas, pues tenía que ser por llamada telefónica en teléfonos fijos. Entonces, me decía Hilda, que Hilda es mi amiga, me decía, Mari, te la pasabas llorando después, ya que pasó el tiempo, te la pasabas llorando. Y sí, en cuanto timbraba el teléfono, yo contestaba y me sentaba, o sea, me sentaba hacia abajo en el mostrador y ahí me daban las noticias de cómo iban las cosas. Y yo ahí lloré y lloré. Mucho tiempo fue así, mucho tiempo. Cuando iba dizque a comer, iba a mediodía que mi papá estaba mal, que estaba en la casa, ¿no? En el lugar donde yo trabajaba y pues que el lugar donde estábamos en esa ciudad. Cuando llegaba pues iba a comer, hacía 15 minutos caminando para ir al trabajo. Regresaba a mediodía para ir a comer, en otros 15 minutos caminando. Tenía una hora para comer nada más. Entonces, si era media hora de ida y de regreso, pues me quedaba media hora nada más. Pero muchas veces no comía, nada más iba para ver cómo estaban mis papás y me regresaba. Y recuerdo en ocasiones que era justamente coincidía que cuando yo llegaba a mi papá lo estaban cargando para llevarlo a curación. Llegaba la ambulancia del Seguro Social por él para llevarlo a curación y pues lo cargaban en la ambulancia y se iban y yo me iba tras de la ambulancia orando, hablándole a Dios y diciéndole que lo curara, que nos sacara de aquella situación, que le concediera a mi papá la salud. Y yo me iba atrás de la ambulancia mientras la podía ver, la veía, y ya me iba, pues ya se desaparecía pues a la distancia y yo pues ya me regresaba a mi trabajo. Y así fueron años de esa cuestión. Fue muy lento y, y difícil. También recuerdo en una ocasión que la iglesia me quedaba a una cuadra de donde yo trabajaba, la catedral, y un día compré una veladora y fui y la encendí y me estuve ahí rezando y apenas ya que pues oré todo lo que pude, al retirarme, iba, no sé, escasos 4 o 5 metros, yo volteé para despedirme, y la veladora ya no estaba. Nadie había entrado, nadie, lo sé porque lo que hice cuando la veladora, si apenas yo me estaba yendo y la veladora ya no estaba, lo que hice fue preguntar, o sea, buscar y ver si alguien se había acercado y la había recogido o algo. Busqué y nada, o sea, no había nadie. Entonces, o sea, y aparte yo apenas acababa de dar la espalda, yo pues pensé que había sido tanta la forma, tan fuerte pues la forma en que yo hablé con Dios, que recibió la luz, que recibió esa forma pues de oración de esa manera, donde fue una señal para mí pues que había sido escuchada, porque sí busqué, sí, no puede ser, o sea, que a escasos metros, y sin escuchar que alguien entró o algo, pues no. Y bueno, desapareció la luz, pues la veladora, y yo lo tomé así,
como que Dios quiso darme una señal de que había sido escuchada mi oración, mi plegaria, pero ha sido mucho de eso, de tomarme de su mano, de confiar las situaciones en sus manos, de dejarlas en las mejores manos que son las de nuestro Creador, las de nuestro Papito Dios, que Él es quien está siempre a nuestro lado, que estamos conectados con un hilo de luz a nuestro Creador, que somos un cachito de Dios y que nos ama infinitamente y que aun cuando creamos que las cosas ya no tienen solución, que Dios es tan grande que lo soluciona, que Dios hace milagros, que nosotros, ni siquiera nosotros somos capaces de comprender a qué magnitud Dios actúa cuando Él quiere hacerlo. Y nos sacó de situaciones muy complicadas en cuestiones de esas cuestiones de salud, pues que le volvió la salud a mi papá, que mi mamá también se fue componiendo, que tuvimos la fortuna de volver a disfrutar de esas navidades, de esos días de campo, de cumpleaños, de fiestas, pues, que donde cuando uno tiene a sus padres es fiesta, porque cualquier reunión que siempre nos esperaba mi papá con tanto cariño, siempre en los domingos o que había algún festejo, mi papá ya estaba listo, esperando a sus nietas, ya cuando teníamos nosotros a nuestras niñas, pues a nuestros hijos. Pero para eso pasó muchísimo tiempo, para que mi hermano mayor y yo pudiéramos ya tener una nueva forma, pues, de decir, bueno, empezar a noviar o tener, pues, algún tiempecito para dedicarlo a nuestra vida personal. Nos pasó tiempo, muchísimo tiempo, donde nuestro enfoque fue totalmente al cuidado de nuestros papás. Entonces, es así como les quiero comentar que no es fácil, que cuando estamos tan cerca de Dios, el camino es muy complicado, el camino es difícil, pero bueno, confiemos en que con su ayuda, con su mano poderosa nos sostiene, y que si pasamos por situaciones tan complicadas, tan adversas, pues es por alguna razón. Tiene que haber alguna razón, porque apenas vas saliendo de una cuestión, como que enderezas el barco y siguen las cuestiones también así. Y yo deseo de todo corazón ser feliz. Yo confío en que Dios eh, pueda mejorar mi vida, pues. Por algo te aparta. Debe haber un propósito más profundo. ¿Y qué más que en esa soledad donde Él te aparta para tratar contigo, para prepararte, para que te des cuenta de que su amor es tan maravilloso, su amor es tan grande, que debemos confiar? Y que para eso nos pasan esas cosas, para después poder dar testimonio viviente, testimonio de esas situaciones por las que te pensaste perdida, te pensaste olvidada, te pensaste abandonada, porque no había que ponerse, no había mucho que comer. En realidad, pues había carencia, dificultades muchísimas, poca economía, poco dinero. Perdón, no pensé que es como comento, no es fácil para mí llegar a estos momentos de poder recordar, de tener que recordar noches de frío donde mi papá estaba internado en el Seguro Social, y, y bueno, alguien, pues teníamos que quedarnos con él, y la soledad que se siente, el no saber cómo amanecen. eh, y con gusto se hace todo eso, con gusto lo hicimos, pero pasas por un valle tan oscuro, pasas por mucha soledad, pasas por mucho abandono, y pensar que te puedes quedar sin los seres más queridos para ti, con las bases de tu vida, pensar que de un momento a otro, pues las cosas pueden cambiar, y no sabrías cómo resolver esa situación, no sabrías, o sea, es muy triste, muy feo. Eh, y así es la vida. Yo sé que cada uno de nosotros como hermanos, cada uno lo vivimos a su manera, y a lo mejor en silencio, con una carga tremenda. Pero quiero decirles eso, que no pierdan la fe, que a mí me ha sacado de muchas situaciones, y que así como he vivido noches tan oscuras, de tanta soledad, de tanto frío,
no sé, ahora sí que no sé las palabras, pero quiero decirles que así también te abraza, que así también te acompaña cuando aprendes a conocerlo, cuando aprendes a sentirlo, cuando él mismo, porque no es que esté inventando nada, es mi deber compartirlo, es lo mínimo que puedo hacer, decirle siento a un Dios vivo, a un Dios que vela por mí, a un Dios que me cuida, que es la compañía que tengo durante las noches, que, que Él me ama tanto y que vela por mí cada día y que no quiero separarme de soltarme de su mano, no quiero separarme de su lado, quiero estar siempre en su presencia y les comparto que Dios es amor, que Dios no te abandona, que, que tengamos muchísima fe. Ay, Dios mío. Ay, no sé, no traje ni papel, no pensé que iba a ser tan fuerte, pero bueno, perdón, lo siento. Confíen en Dios. Es milagroso, es maravilloso. Para Él no hay imposibles. Él te levanta de las cenizas, te restaura, te ama infinitamente. No lo dudes. Gracias. Y una disculpa.